RCN, una historia. Y esa historia, como nos lo planteaba Luis desde Palmira, tiene que ver con los negocios, con la compra y venta de objetos, pero también con las iniciativas personales. Cómo montar un negocio, cómo hacer un negocio, pero sobre todo, más que cómo hacerlo, es cómo ser exitoso. Sobre todo en momentos de dificultades. Por estadísticas dicen quienes están, por ejemplo, en las cámaras de comercio, que muchos negocios pequeños que comienzan fracasan muy rápido, mueren, fallecen muy pronto. Y eso no es bueno, ni para las familias, ni para quienes los montan, ni para un país que necesita puestos de trabajo, que necesita que la economía y el comercio se muevan. Pero resulta que hay personas que nos pueden indicar cómo hacer negocios de manera muy efectiva y muy exitosa. Quiero saludar a Daniela Carvajalino, porque Daniela Carvajalino, junto a sus hermanas, lograron un reconocimiento internacional por enseñar a emprender, adelantar acciones industriales, empresariales, y cómo hacer negocios, pero ojo a lo que viene, cómo hacer negocios sin dinero. ¿Qué tal eso? Negocios sin dinero. Daniela, buenas noches, bienvenida a Nocturno RCN. Buenas noches, qué linda bienvenida, muchas gracias. Pues yo iba a preguntar si usted estaba en Pasto, pero con ese acento usted está en el Caribe nuestro. Muy costeña. Sí. ¿Y en qué parte del Caribe? De Cartagena. Hermanita mía, hermanita querida, en Cartagena, hermanita mía. En Cartagena. Cartagena es la fantástica. Qué bonito eso. Ya no la heroica, sino Cartagena de Indias, la fantástica. Me encanta. La fantástica. Daniela, ¿uno puede hacer negocios sin dinero, sin billete? Bueno, justo de eso es que nos encanta hablar a mis hermanas y a mí, y hablamos desde la experiencia, pues desde cómo nosotros lo hemos hecho, desde cómo hemos visto que otras personas lo han hecho, y digamos que no existe una fórmula secreta o mágica para hacerlo. Este es un camino, uno de los caminos que se puede tomar, y la verdad yo lo recomiendo. Pues qué bueno, qué bueno. Ahora, viene lo de siempre, el cómo. ¿Cómo? Yo tengo una idea, ir a Marte, ir a la Luna, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo hacer dineros, cómo hacer negocios exitosos sin tener, me imagino yo, que una gran cuantía? Porque todo el mundo dice, no, yo no tengo 1.000 millones, yo no tengo 2.000 millones. Claro. Pero ustedes dicen que encontraron fórmulas para decirle a la gente cómo salir adelante con su propia iniciativa, su propia inventiva y su propio negocio sin tener mayores recursos, Daniela. Total, así es. Ustedes dicen que encontraron fórmulas para decirle a la gente cómo salir adelante con su propia iniciativa, su propia inventiva y su propio negocio sin tener mayores recursos, Daniela. Total, así es, y yo creo que en este punto, y de hecho de eso se trata nuestro libro, es cómo ser estratégico al respecto. En nuestro caso, cuando nosotras iniciamos, bueno, back in the day, al comienzo de los años, fue vendiendo chocolates con 30.000 pesos colombianos de la época y reinvirtiendo en las mismas ventas una y otra vez. Digo, cuando ya nos enfrentamos a un nuevo reto y necesitamos hacer desarrollos tecnológicos muy grandes, lo que hicimos fue hacer lo que mejor sabíamos hacer, que era hablar y dictar conferencias, y con el dinero de las conferencias empezamos con el primer capital, hicimos muchas preórdenes, contratamos outsourcing, hicimos freelancing, o sea, aplicamos muchas estrategias de un modelo de negocio ligero que empieza, a diferencia de muchos negocios que de hecho sin empezar ya están quebrados porque tienen altos costos desde el principio, un local, costos fijos altos, muchísimos empleados de tiempo completo, altos costos para hacer todo, y de hecho muchas veces esos negocios resulta que cuando ven la luz no era como el cliente quería, sino como el emprendedor se imagina y se obsesiona con esa idea y que sea perfecta y como el emprendedor quiere, y luego resulta que se gasta el doble o el triple de dinero adaptándolo a las verdaderas necesidades. El modelo que nosotros proponemos está basado en, primero, entender el cliente, hacer ese mínimo producto viable, gastar lo menos posible. Esto tiene pues muchos nombres y en mi libro de hecho hablamos mucho de esto. Hacer bootstrapping con los propios recursos, ir creciendo la empresa, levantarlo a punto de ventas y no incurrir, digamos, en esos costos iniciales tan grandes.
No, pero un momentico que usted me mareó la perdiz. Usted dice, lo mejor que mis hermanas y yo sabemos hacer es hablar. Y yo creí, Daniela Carvajalino, que lo mejor que ustedes sabían hacer era chocolates. Me dijo, no. Lo que mejor sabemos hacer es hablar. Pero eso que suena gracioso, yo creo que me da pie para decir algo, Daniela. Es que, si bien es cierto, el producto es el chocolate, ¿la estrategia está en el hablar o qué? Bueno, esa fue la estrategia en el momento en el que necesitamos capital, y no teníamos, y no era un capital muy grande, pero necesitamos una manera, y de hecho esta es una de las estrategias que nosotros proponemos en el libro. Tal vez para hacer el negocio soñado todavía no tienes el recurso, pero hay algo que tú sabes hacer y que alguien necesita y que te puede generar ese flujo de caja pequeño inicial que necesitas para poder poner en marcha esa primera idea y que luego ya arranque y las mismas ventas del negocio te den para irlo creciendo. En nuestro caso, nosotras sabíamos hablar muy bien en público, dar conferencias, y por eso utilizamos eso para dar ese primer momento, ese primer inicio. Claro, qué bueno, importante. Pero entonces ustedes van dando, en el libro van dando tipsitos, van dando consejos, van dando el derrotero para sacar adelante el negocio, ¿no, Daniela? En el libro damos desde consejos hasta ideas. De hecho, hay una parte del libro que da ideas claras y puntuales de cómo iniciar negocios que no necesitan altos capitales de dinero, porque nuevamente hay muchas maneras de hacer negocios y hay otros que sí requieren grandes capitales y que son muy exitosos al final, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Entonces en el libro vamos desde dar esos consejos, contar nuestra experiencia, contar las experiencias de otros emprendedores que también han levantado sus empresas de la misma forma ligera que se conoce, digamos, en el mundo del emprendimiento como nosotros lo hemos hecho. Y creo que también la parte cruda del emprendimiento, yo creo que de muchas maneras se ha romantizado, y por romantizarlo dejamos por fuera información que puede ser muy útil para el emprendedor, para evitar errores que ya otras personas han cometido. Entonces el libro no se trata de fórmulas mágicas, ni esta es la manera en la que tú te vas a hacer millonario, no, al contrario, se trata de cómo nosotras como emprendedoras le podemos hablar de tú a otro emprendedor, porque sabemos lo que vive un emprendedor, y el camino de un emprendedor no es punto A, punto B y una línea recta. Claro, pero mire, claro, pero lo otro es que usted estaba hablando también, Daniela, de los costos. Entonces usted dice, a nosotros nos fue bien en un principio vendiendo chocolates, porque nosotros reinvertíamos las ganancias en el crecimiento de nuestra pequeña empresa. Pero muchas veces lo que hacen las personas y uno mismo es que nos ganamos un dinerito extra y ahí mismo nos compramos una patineta, nos ganamos un dinerito extra y ahí mismo arrancamos en un viaje para su linda y fantástica Cartagena, y entonces nos comimos todo eso, ¿no? Total, y sabes que es muy interesante también que no solamente pasa en las pequeñas empresas, de esto también hablamos en el libro. Hay muchas personas, de hecho contamos la historia, y que mi amigo estaba muy feliz de que la contáramos, de un amigo que levantó $5 millones para su emprendimiento. Le costó obviamente mucho trabajo lograr levantar todo ese dinero, y resulta que en el cabo de menos de un año, 7 meses, había quemado toda la caja, o sea, todo el dinero se lo había gastado por falta precisamente de inteligencia financiera. Contrató salarios muy costosos que luego no tenía cómo pagar, invirtió muchísimo dinero en maquinaria, invirtió mucho dinero en una oficina espectacular, en un penthouse en Nueva York, o sea, logró literalmente quemar la caja. Y me dice, Daniela, de los peores errores que yo he cometido en mi vida había sido tener dinero. Cuando uno no tiene dinero, en el caso de nosotros cuando empezamos, nosotras cada peso costaba, uno se vuelve estratégico, uno se vuelve recursivo, y sobre todo uno se vuelve inteligente en el manejo del dinero y aprende, por ejemplo, la magia de la caja. Yo creo que de las cosas más importantes que un emprendedor puede y necesita aprender es cómo manejar el flujo de caja, porque a veces uno vende y resulta que no tienes la caja porque te pagan a 30, 60 o 90 días, pero tienes que pagarle a tus proveedores inmediatamente. Entonces aprender ese juego del flujo de caja puede ayudar mucho el camino de un emprendedor.
Bueno, Daniela, entonces, más que hablar de esas cosas buenas, también habría que hablar de los puntos en los que hay que prestar atención. Me refiero a lo siguiente: ¿cuáles son esas acciones más recurrentes, más cotidianas que la gente hace para fracasar? No para ser exitoso, sino para fracasar. Entonces usted dice, ojo cuando se hace esto, ojo cuando se exceden en los gastos, ojo cuando se exceden en la utilización de las ganancias. ¿Cuáles son esos puntos, 4 o 5 puntos que usted nos quiera dar aquí en Nocturna RCN, en los que la gente cae con mayor frecuencia y que son los que llevan al fracaso a cualquier emprendedor, cualquier pequeña o mediana empresa? Voy a empezar con uno que yo creo que muchos emprendedores somos víctimas porque uno todavía lucha con eso, y es el canto de las sirenas. Y aquí quiero hacer referencia a los marineros, y bueno, esto tiene mucho de mitología también, de cuando los marineros iban y escuchaban ese canto de las sirenas, y que ese canto era mortífero y literalmente hacía que los marineros perdieran su rumbo y bueno, terminaran siendo pues no exitosos. A nosotros los emprendedores nos pasa eso mismo, y tener la capacidad de identificar entre un canto de sirena y una oportunidad es bastante complejo, porque se atraviesan muchísimas distracciones en el camino, se atraviesan muchas formas en las cuales uno perder su rumbo y olvidar por qué empezó. Entonces creo que ese es uno de los puntos más vitales, sobre todo en un mundo hiperconectado en el que nos encontramos, donde hay millones de distracciones, pero también hay oportunidades. Entonces tener ese discernimiento creo que es clave, y creo que muchos emprendedores caemos ahí. Segundo, creo que la mentalidad incorrecta, o sea, no tener la mentalidad, inclusive antes del dinero, yo pienso que los emprendedores tenemos que tener una mentalidad correcta, y en el libro nosotros hablamos de esto desde un punto de vista técnico pero práctico. Nosotros utilizamos mucho la neurociencia, estudiamos mucho la manera en la que nuestro cerebro funciona y la lingüística que utilizamos, y creo que tener la mentalidad correcta definitivamente es clave. Y un cuarto error cometido muy frecuentemente es la falta de inteligencia financiera, o creer, y ojo aquí al dato porque esto es muy frecuente, creer que como yo no soy de números, entonces yo no le tengo que prestar atención a eso, pues yo tengo un contador, de pronto ya cuando uno crece pues tiene su financiero. No. Emprendedor que inicie necesita estar pendiente de los números de su empresa. Para mí eso es un área que no es delegable, al igual que el marketing, que es mi cuarto y último punto. El mejor producto no es el mejor producto, no siempre es el mejor producto, es el producto más conocido. Entonces creo que entender que estamos en un mundo hiperconectado, donde todos los negocios, no importa de qué industria, tienen una gran relevancia en cuanto a la tecnología y en cuanto a las redes sociales y el comercio electrónico. Entonces creo que no ignorar, digamos, ese lado, y poner un énfasis muy grande en que las personas conozcan tu producto, no importa de qué industria, tienen una gran relevancia en cuanto a la tecnología y en cuanto a las redes sociales y el comercio electrónico. Entonces creo que no ignorar, digamos, ese lado, y poner un énfasis muy grande en que las personas conozcan tu producto, porque hay productos excelentes, buenísimos, que absolutamente nadie conoce y por eso no venden y no son exitosas las empresas. Y asimismo hay productos que son muy malos, pero que hacen muy buen marketing y que venden millones. Entonces hay que enfocarse no solo en tener un muy buen producto, sino en también mostrarlo y venderlo utilizando las bondades de la tecnología y del marketing digital. Daniela, no estoy en contra de la capacitación, de la preparación, de los estudios, no estoy en contra, por el contrario, debemos formarnos, debemos capacitarnos permanentemente y sobre todo en el campo tan competido y tan complejo de los negocios. Pero yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuelito tenía quinto de primaria, montó una pequeña empresa de catres y se los vendía al ejército. Estoy hablando del año 40, de los años 40, pues yo no existía ni en la sombra, pero recuerdo que mi abuelito comenzó haciendo catres para el ejército y le empezó a ir muy bien, con quinto de primaria, y empezó a evolucionar y llegó a construir una industria gigantesca, y pasó del manejo de la lámina, del hierro, de estos productos, por ejemplo, al manejo del aluminio, y se convirtió en el mayor distribuidor de aluminio en Colombia, con quinto de primaria.
yo no estoy en contra de la preparación, de la capacitación, pero para centrarnos en la experiencia de ustedes, que plasman esas experiencias de manera maravillosa en el libro, todo eso está muy bien, la capacitación, la preparación, pero también lo que hay que tener es como sentido común, ¿no? Sentido común para hacer las cosas, uno, y dos, conocer el producto que uno ofrece, sin importar si pasó por Harvard, por Yale, por Cambridge, si tiene MBA, que si tiene Magister, PhD, sino sentido común y conocer el negocio en el que se metió, ¿no lo cree? Estoy de acuerdo contigo, y por eso te decía al comienzo de esta entrevista, y creo que eso es muy importante tenerlo siempre presente, que no existe, y creo que de hecho cuando veo eso a veces en internet me da como, no sé, dolor de cabeza, cuando promocionan fórmulas secretas o un solo camino. Creo que el emprendimiento tiene muchas formas. Podemos ver personas muy admirables, como nos acabas de contar, como podemos ver personas muy preparadas que también lo hicieron, como podemos ver personas que estudiaron negocios y tienen literalmente una carrera y todo, y realmente nunca tuvieron ese sentido común que yo le llamo de sentido negocio. Y en su vida han vendido un chicle. Así es. Pues creo que hay muchos casos, y creo que uno como emprendedor debe encontrar lo que mejor se adapte a uno, y ese sentido común, como te digo, yo le llamo sentido de negocios y le llamo inteligencia de negocios, que uno desarrolla viviéndolo, como aquí haciendo referencia a mi costa colombiana. El carnaval dice que quien lo vive es quien lo goza, y yo creo que en los negocios también. Uno puede leer mucho, estudiar mucho y ver muchas cosas, pero la realidad del aprendizaje lo ve uno cuando se enfrenta a tener que tratar con colaboradores todos los días, con proveedores, con problemas de caja, con problemas de marketing. Uno es todero al comienzo, uno tiene que hacer absolutamente todo, el emprendedor orquesta que hace todo. Entonces cuando uno se enfrenta a esa realidad, yo creo que ahí es cuando verdaderamente uno aprende. Claro que puede acortar mucho camino, entendiendo muchos errores que otras personas han cometido y que nosotros podemos no cometer. Igual vamos a cometer errores, pero se puede acortar un poco el tema. Claro, y ahí es donde aparece la experiencia y es fundamental. Ahora, lo otro son los perfiles, Daniela. Hay gente que tiene una facilidad enorme para promover, para vender, para llegarle a los demás. Y hay otros que no vendemos una tajada en un derrumbe, hay otros que nos cuesta muchísimo, somos buenos para hablar, pero no vendemos nada, no concretamos. Y hay otros que muchas veces incluso no tan bien hablados y lo venden todo. Entonces hay como ciertos perfiles en el cual uno se siente cómodo o las personas se sienten cómodas y que también tienen como más facilidad para desarrollar esas habilidades. Totalmente. La buena noticia aquí es que son habilidades que son desarrollables, sobre todo las ventas. De esto también hablamos en el libro. Las ventas parece que son para las personas más extrovertidas y que son como personas de personas, y realmente las ventas son un juego de números, un juego de metodología y de estrategia. Entonces creo que ahí la buena noticia es que no todos tenemos las mismas fortalezas y habilidades, pero hay muchas que son desarrollables, muchas que poniendo en práctica y utilizando metodologías uno lo puede lograr, inclusive los números. Nosotros somos el perfecto ejemplo. A mi hermana menor no le gustan los números P5, literalmente odia ver un Excel, no le encanta, y tuvo que aprenderlo, lo aprendió en el camino porque era necesario para su jornada como emprendedor. En mi caso, lo mío son los números, amo planear, amo la parte estratégica de un negocio, y no me encantaban las ventas. Y me di cuenta que todo emprendedor tiene que vender, porque uno se vende todos los días cada que va a una reunión, inclusive cuando no está vendiendo, entonces lo aprendí, así que es aprendible. Claro, Daniela, y usted me da pie para decir algo, y es que uno es el vendedor de uno mismo, ¿no? Todos los días uno, sin proponérselo, uno mismo se vende, pero se vende bien o se vende mal, porque hay veces que uno no actúa de la manera que uno quisiera proyectarse ante los demás, y eso es fundamental. Así no estemos vendiendo una tajada, así no estemos vendiendo un tamal, así no estemos vendiendo un pantalón, un blue jean, una camisa, una pelota, pero el mejor vendedor de uno es uno mismo, ¿no cree? Totalmente, o sea, me robaste las palabras, porque
y yo soy la fiel, como te digo, experiencia de esto, porque a mí no me gustaba. Yo decía, no, yo no vendo, que venda Steffi, no me gusta. No, uno está vendiendo todo el tiempo y uno puede ser el mejor o el peor vendedor, y por eso necesitamos ser muy conscientes, ser muy, muy, muy conscientes al respecto, y sobre todo entender que cada momento que nosotros vamos a un evento, entramos a un supermercado, vamos al salón de belleza, son momentos en los que nos estamos vendiendo como emprendedor, y lo más importante que tiene una empresa es un emprendedor. Sin el emprendedor no hay nada. Entonces es importante también estar uno bien, por ejemplo, su salud mental, su inteligencia emocional, tenerla clara, porque si tú no estás bien, entonces tú no vas a vender bien y no vas a proyectar una buena imagen, y eso afecta directamente el desarrollo de la empresa. Y usted me ha dicho, en el libro escribimos, en el libro está, hay unos consejos en el libro, también tocamos eso en el libro. Contémosle a los oyentes de Nocturna RCN cómo se llama el libro. Ay, claro que sí. Este nombre fue mucho tiempo. Nosotros llevamos más de 1 año y medio trabajando en este libro y luego actualizándolo. Y el libro se llama ¿Cómo hacer negocios sin dinero? Sencillo. ¿Cómo hacer negocios sin dinero? No se frustre, querido oyente de Nocturna, integrante de la familia Nocturna RCN. Es que no tengo 1.000 millones, no tengo 500 millones. No. Estas mujeres emprendedoras, pero sobre todo inteligentes, que ustedes también lo son, pues despertaron y permitieron que brotaran esas neuronas para decir, somos capaces de hacer dinero, somos capaces de hacer negocios sin dinero. ¿El libro dónde se consigue, Daniela? Bueno, a partir del 1 de octubre el libro va a estar en las principales librerías a nivel nacional, es decir, en Librería Nacional, en Panamericana, en Grupo Éxito, en Falabella, también en canales digitales, Busca Libre, de hecho es mi favorito canal digital para comprar libros. Entonces va a estar disponible en todo el país. Bueno, usted se llama Daniela Carvajalino, pero para no ser injustos con sus hermanas, ¿cómo se llaman sus hermanas? Mis hermanas se llaman una Karen y la otra Stephanie. Karen y Stephanie, qué nombres más bonitos, Daniela, Karen y Stephanie. Y ustedes, como buenas hermanas de sangre, también son buenas empresarias, es decir, no se tiran, no hay roces, no hay envidias, sino que la llevan bien. Yo creo que Dios nos ayudó un poquito porque nos repartió la fortaleza, como te contaba, diferente. Entonces, por ejemplo, creo que lo que le interesa a una no le interesa a la otra. No, pero un momentico, por ejemplo, Karen, ¿qué tiene que usted no tenga? Por ejemplo, Karen es la operativa de la familia. Entonces yo... De la logística, ¿no? La logística, Claro, yo todo lo sueño, lo organizo, creo los planes, tengo muy buenas ideas, y ella hace que esas ideas se conviertan en una realidad. O sea, ella es una ejecutora, una máquina. Una ejecutora. ¿Y Stephanie? Steffi es la redura del marketing y las ventas. La redura. Es la redura. Es la redura. Stephanie, la redura. Bueno, pues felicitaciones, porque familia que trabaja unida permanece. Redura del marketing y las ventas. La redura. Es la redura. Es la redura. Stephanie, la redura. Bueno, pues felicitaciones, porque familia que trabaja unida permanecerá unida. Y salen adelante. Y ustedes son un ejemplo. Daniela, Karen, Stephanie, Carvajalino en Cartagena de Indias, pues hoy nos han dado una lección, más allá de cómo hacer negocios y esto, es cómo ser buenas personas. Y partiendo de ahí, se pueden conseguir muchas cosas. Y no pierdan de vista, queridos oyentes, que estas 3 bellas damas lo que nos están enseñando es que sí se puede salir adelante. Tiren, ella que está en Cartagena, ahí en esa fantástica ciudad, como dice ella, que besa al Caribe, tiren el no al fondo del mar, tiren el no se puede, yo no soy capaz, tiren ese no al fondo del mar, que sí somos capaces de hacer muchas cosas. Y aquí, pues ellas nos están dando el ejemplo, no solamente con su emprendimiento de chocolates, sino ser capaces de escribir un libro para que los demás también podamos aprender a cómo hacer negocios sin dinero. Daniela Carvajalino, un abrazo. Lo mismo para Karen y Stephanie, y gracias por atender a Nocturna de RCN. Claro que sí, muchísimas gracias por este espacio.